tutoría del día de hoy. Por el chat les acabo de compartir una presentación interactiva para que por favor la descarguen y la tengan en cuenta durante el trabajo que van a hacer esta semana. Estoy compartiendo pantalla y vamos a mirar todo lo que tiene que ver con el cálculo de probabilidades y cómo a través de Excel podemos hacer ese cálculo, pero elaborando una tabla de contingencia. ¿Listo? Esta es la presentación que les acabo de enviar. Nosotros en la tutoría anterior habíamos alcanzado a mencionar qué era una variable aleatoria, qué era un evento y la probabilidad simple. Resulta que nosotros podemos, a través de tablas, podemos calcular diferentes tipos de probabilidad. Entonces, nosotros lo que realmente hacemos es, de acuerdo a la pregunta que nos hagamos, podemos calcular diferentes tipos de probabilidad. Entonces nosotros ya hemos visto esta parte de espacio muestral, de variable aleatoria, los tipos de eventos seguros, imposibles y posibles, que la probabilidad se mueve en un rango entre 0 y 1, pero nosotros lo expresamos en términos de porcentaje de 0 a 100%, donde el evento seguro es 100% y el evento imposible es 0%. Todos los eventos posibles se mueven en una escala de probabilidad entre 0 y 100%. En la presentación ustedes van a encontrar un video para que lo revisen. Este video está en el canal de YouTube de tabla de contingencia, cómo elaborar tablas de contingencia. Entonces, para que lo tengan presente, eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Y en cuanto a las fórmulas que vamos nosotros a trabajar, entonces, la primera es la probabilidad de un evento simple. Para calcular la probabilidad de un evento simple, lo único que debemos tener en cuenta es la probabilidad del evento que nos mencionan dividido en el tamaño del espacio muestral o en el total de eventos de ese experimento. Este ejercicio ya lo habíamos desarrollado también en la tutoría anterior. Esta es la probabilidad simple, la más sencilla, y habíamos alcanzado a ver algo de la probabilidad de eventos compuestos. Para la probabilidad de eventos compuestos utilizamos algo que se llama la intersección, lógica y conjuntos. Pero en el texto, cuando nos hacen la pregunta, nos piden calcular la probabilidad, nosotros hablamos de la letra I. ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes vean que están asociadas dos probabilidades con la letra I, nos están diciendo calcule la intersección de los dos. Entonces, la probabilidad de que salga blanco y par, por ejemplo, ¿sí? Blanco y par, o que salga una persona que haya pasado biología y reprobado física, por ejemplo. Entonces, cuando viene la letra I, nos está pidiendo que calculemos la intersección de los dos eventos. Vamos a trabajar también la probabilidad de los eventos mutuamente excluyentes. Esta probabilidad de eventos mutuamente excluyentes nos habla de dos eventos que son independientes. ¿Qué significa que dos eventos sean independientes? Que no pueden pasar los dos al mismo tiempo. Entonces, con el ejemplo del dado. La probabilidad que salga número 6 y número 2. Eso no va a pasar jamás. ¿Sí? Miren que estoy hablando de la letra I en este caso. ¿Sí? No pueden pasar los dos al tiempo. ¿Ya? 2 y 6, no va a pasar. Entonces son eventos excluyentes. ¿Sí? Pero nosotros sí podemos hablar de calcular la probabilidad. Miren que acá ya es con la unión. Si se fijan en la anterior, era la intersección. Aquí estamos hablando de la unión y la unión viene asociada a la letra O. Entonces, cuando vamos a calcular la probabilidad de un evento excluyente, es porque nos van a preguntar la probabilidad de que sea número 2 o número 6, ¿sí? Pero para que sea independiente, entonces debemos tener en cuenta que la probabilidad de la intersección es nula. O sea, cuando hablamos de la I, no van a pasar los dos eventos al tiempo. Y la fórmula, en este caso, es muy sencilla, porque cuando nos dan
dos probabilidades, dos eventos, A y B, entonces basta con calcular la probabilidad de ocurrencia del evento A, la probabilidad de ocurrencia del evento B y sumar esas dos probabilidades. Y eso nos da la probabilidad de la unión para eventos mutuamente excluyentes, es decir, para eventos independientes. Cuando son mutuamente no excluyentes, son eventos dependientes. ¿Qué significa que sean dependientes? Que la intersección sí se puede dar. Por ejemplo, yo puedo decir, para que sean eventos dependientes, que al lanzar un dado salga 5 o impar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, que caiga 5 también puede generar que caiga número impar. ¿Sí? Las dos cosas se pueden dar al mismo tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, la intersección ya no es nula. Fíjense que por eso en la fórmula aparece la probabilidad de la intersección. Entonces, cuando los eventos, hacemos el análisis y los eventos son dependientes, es decir, pueden ocurrir los dos al mismo tiempo, entonces, si nos preguntan por la O, que es la unión, ¿sí? La probabilidad del evento A o que ocurre el evento B, entonces calculamos la probabilidad del evento A, calculamos la probabilidad del evento B y le restamos la probabilidad de la intersección. Entonces, para poder revisar muy bien eso, es que nosotros hacemos algo que se llama la tabla de contingencia. ¿Qué es esto? ¿Sí? Para poder en Excel simplemente reemplazar los datos. Eso es lo que nosotros desarrollamos usualmente. La probabilidad condicional, también la vamos a trabajar hoy, que es la que tiene que ver con la probabilidad de que ocurra un evento, pero condicionado. ¿Sí? ¿Qué significa que sea condicionado? Sabiendo que también va a ocurrir otro evento, o sea, que damos por hecho que ya ocurrió un evento. Entonces, fíjense que aquí tiene un orden. Que ocurra un primer evento A, sabiendo que ya ocurrió el evento B. Entonces, la probabilidad de que salga número 6, sabiendo que o dado que cayó par. Entonces ya nos están condicionando a que el evento que ocurrió es el segundo, ¿sí? que cayó par. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga 6? ¿Sí ven? Entonces, para calcular eso, que lo vamos a desarrollar ahora, calculamos la probabilidad de la intersección de estos dos eventos que nos mencionan y lo dividimos en la probabilidad del segundo evento, o sea, de ese que ya nosotros damos por sentado que ocurrió. Y finalmente, el teorema de Bayes, que el teorema de Bayes es la probabilidad de que a partir de que ha ocurrido un suceso B, deducimos la probabilidad del suceso A. Entonces, ejemplo, si aprobaron, de los estudiantes que aprobaron, ¿qué probabilidad hay de que salga nivel medio? ¿Sí? Rango medio en la calificación. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no estamos eligiendo todo el tamaño muestral, sino que ya nos estamos enfocando únicamente en los que pasaron en este primer suceso, que lo llamamos suceso B. Esta fórmula es un poco larga, pero con Excel vamos a hacer algo que es el diagrama de árbol. ¿Listo? Y el diagrama de árbol nos muestra esa probabilidad para poder reemplazar y encontrar esto de una forma mucho más sencilla. Entonces, aquí están las fórmulas y vamos a pasar a nuestros ejercicios prácticos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Yo voy a ampliar un poquito acá de qué nos habla el ejemplo. Y a partir de eso, entonces vamos a desarrollar lo primero, nuestra tabla de contingencia. Este es el primer paso, tabla de contingencia. Entonces nos está diciendo el ejemplo que la Organización Mundial de la Salud establece unos rangos de masa máximos y mínimos para las personas que se encuentran con estaturas entre 1,70 y 1,80. ¿Para qué? Para verificar el nivel de obesidad o si efectivamente su nivel de masa es normal o si está con peso bajo en las personas en este rango de 1,70 a 1,80. Para considerar a un sujeto con índice de masa corporal normal, fíjense, la normalidad la indica la Organización Mundial de la Salud, que la masa debe estar entre 53.5 kilogramos y 80.7 kilogramos. Es decir, que una persona que mida entre 1,70 y 1,80, si tiene masa corporal por debajo de 53.5, pues está en nivel
de bajo peso. Si está por encima de 80.7 kilogramos, también se encuentra por encima de la normalidad, entonces aquí sería sobrepeso. Y los que se muevan entre 53 y 80.7 se consideran normales en cuanto a su masa corporal. En este ejemplo nos dan las masas de 100 individuos de una empresa cuyas estaturas están en estos rangos, es decir, entre 1,70 y 1,80. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es calcular las probabilidades, pero pues antes vamos a construir la tabla para poder seleccionar esos datos, porque si ustedes observan aquí, nos están diciendo masa. ¿Y ahí qué? ¿Sí? Con todos esos 100 datos, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero es, en esta plantilla, vamos a escribir nuestro máximo aceptable y nuestro mínimo aceptable. ¿Por qué? Pues para tenerlo en cuenta. En el ejemplo nos están diciendo que el máximo aceptable, o sea que para ser normal, la masa más grande debe ser de 80.7 kilogramos. Y el mínimo aceptable, es decir, la masa corporal más pequeñita de estos individuos para que se considere normal, es de 53.5 kilogramos. Y si ustedes observan, ya tenemos, según los datos, el máximo aceptable y el mínimo aceptable. Ahora lo que vamos a trabajar nosotros es construir dos columnas que son las que nos van a permitir hacer esto, en esta tabla de contingencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la vamos a dejar? Vamos a ver aquí una que se llama toma de concepto. De hecho, le vamos a poner toma de decisión, que es al revés, toma de decisión. Y a esta sí le vamos a poner concepto. ¿Listo? Entonces, ¿qué significan esas dos tablas? La primera que vamos a hacer es la de toma de decisión. Vamos a poner al frente de cada uno de estos valores, vamos a saber, a determinar si estas masas, según estos índices, están en el rango de aceptable o no aceptable. ¿Listo? Entonces, para no ponernos a trabajar esto manual, porque uno podría decir aquí, esta primera, 58.2, sí, está en este rango, sí, entonces es aceptable. 75.6, sí, también es aceptable. Esta se pasa, entonces no aceptable. ¿Sí? Entonces, para no hacer eso, vamos a utilizar una fórmula. Y la fórmula es la función sí. ¿Listo? La función sí. Y para concepto, entonces en concepto vamos a poner, aquí podemos poner bajo, medio o alto, ¿sí? Los niveles. ¿De qué? Los niveles de la masa que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, antes de construir aquí nuestras columnas, vamos a mirar aquí a la derecha que tenemos una columna con los valores máximos, mínimos y el rango. Pero este máximo, mínimo y rango no es de lo que nos diga el problema, sino del conjunto de datos, que en este caso se llaman masa. Entonces yo ya le puse aquí a la fórmula, yo ya tengo grabada la función masa, y vamos a calcular el máximo. ¿Cuál es el máximo? Entonces le doy igual máximo de la masa. Y yo ya sé que de estos 100 datos, están acá, de todos estos 100 datos, el valor más grande es 100.8. Para el mínimo, entonces, igual mínimo de nuestra función masa, nuestra variable, y nos dice que de estos 100 datos que nos dieron, el valor mínimo es de 44.2, ya que los 100 datos están entre 100.8 y 44.2 kilogramos. Ya hicimos ese análisis aquí. El rango ya sabemos que es la resta, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, la distancia que hay entre los dos valores. Entonces simplemente restamos al máximo, le quitamos el mínimo y nos da 56.6. Ese es el rango. Ahora, aquí ustedes ven que dice R sobre 3. ¿Por qué R sobre 3? Porque en el concepto dijimos que vamos a poner 3 niveles, alto, medio y bajo, ¿sí? En cuanto a la masa corporal. Entonces vamos a tomar ese rango y lo vamos a dividir en 3 veces. ¿Cómo se hace eso? Con la fórmula decimos igual, tomamos el rango, lo seleccionamos y lo dividimos
en 3. Y ahí ya tenemos nuestro rango dividido en 3. ¿Para qué nos sirve? Para poner los límites superiores de cada rango, ¿sí? Entonces, el nivel bajo, ¿hasta dónde llega? Lo vamos a escribir acá. El nivel medio empieza acá donde termina el nivel bajo, pero ¿hasta dónde llega? Y el nivel alto empieza donde termina el nivel medio, pero no sabemos hasta dónde llega. Entonces, lo vamos a calcular. Y el cálculo es muy sencillo. Entonces, igual, vamos a empezar con el primer valor, que es el mínimo, y le vamos a sumar, para que nos quede parejito cada intervalo, le vamos a sumar la tercera parte del rango, o sea, este valor que obtuvimos acá dividiendo. Y nos da 63.07. Es decir, que las masas que vamos a decir aquí de nivel bajo van a empezar en 44.2 y van a terminar en 63.07. ¿Sí ven? Ahora, aquí lo que voy a hacer es darle igual, voy a tomar este valor, que es donde debe empezar el nivel medio, y le voy a sumar de nuevo este valor, el rango dividido en 3, para que la distancia es como la amplitud. Entonces me da 81.93. ¿Qué significa eso? Que el nivel medio empieza en 63.07, pero termina en 81.93. Y para el nivel alto, entonces le damos igual, tomamos el valor del rango medio y le sumamos de nuevo rango dividido en 3 y nos da 100.8. Fíjense que coincide con nuestro valor máximo. ¿Por qué? Porque está distribuido parejito, en partes iguales, amplitudes iguales. Entonces, el rango alto empieza en 81.93 y termina en 100.8 kilogramos. ¿Para qué se hace esto? Para que al aplicar la fórmula, todos los valores tengan una decisión y todos los valores nos voten un concepto. ¿Listo? Entonces, la decisión va a ser el valor si acepta o no se acepta. Y el concepto va a ser, está en nivel alto, en nivel medio o en nivel bajo. Eso es lo que nos va a decir nuestra tabla de contingencia. Entonces, ahora sí, vamos a ir a la toma de decisión. Para la toma de decisión, entonces aquí vamos a usar la función sí. Entonces le damos igual, función sí, miren aquí aparece, y aquí la vamos a utilizar 2 veces. La primera es la prueba lógica. Entonces dice prueba lógica, es decir, ¿a qué dato le vamos a calcular eso? Entonces el dato pues es el primer valor de la masa, que obtenemos acá el 58.2. Entonces si ese valor, ¿qué vamos a decir? Que sea menor, miren lo que voy a escribir acá, que sea menor que el mínimo aceptable. ¿Por qué voy a poner eso así? Entonces, resulta que si este valor es menor que el mínimo, me va a botar una decisión. ¿La decisión cuál es? Pues que le voy a poner entre comillas, siempre va la decisión entre comillas, le voy a decir no aceptable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya dijimos que cuando el valor es más pequeño que el mínimo, o sea, una masa, por ejemplo, de 50, 48, 47, no es aceptada en la normalidad, ¿sí? Está por debajo del peso normal. Entonces ahí ya vamos en la primera decisión. Si este valor es menor que el mínimo, decimos no es aceptable. Pero para que a la hora de arrastrar acá nuestra fórmula no vayamos a tener problemas, aquí en esta casilla del mínimo, en F8, le vamos a dar el signo peso y la vamos a fijar para que no nos dañe nuestra tabla. Punto y coma. Ahora, vamos a volver a utilizar la función sí, porque aquí tenemos 2 datos más. ¿Cuáles? Los que se mueven entre el mínimo y el máximo y los que están por encima del máximo. Entonces, ahora voy a utilizar de nuevo la función sí. Sí, vuelvo a tomar este valor, que en este caso es A2. Entonces, sí A2. Ahora voy a decir que es menor, pero que el máximo, miren, menor que el máximo. Y lo voy a fijar acá también. Tanto el máximo como el mínimo los fijo. ¿Qué pasa si es menor que el máximo? Pues el que se mueve entre el mínimo y el máximo. Entonces ese valor sí lo voy a aceptar. O sea, ese es el rango en el que está permitido, en el que la OMS dice que es aceptable la masa para estas personas. Entonces, como ya sabemos que está entre este valor mínimo y entre este valor máximo, entonces pongo comillas y la decisión que le voy a dar es aceptable. Ahí sí lo voy a aceptar. Punto y coma. Y aquí me dice valor falso.
Ah, entonces valor falso, ¿cuál es? Ah, el valor falso es que no sea menor que esto, sino que supere al máximo. O sea, gente que tenga masas por encima de 80. Y si tienen masas por encima de 80, son aceptadas. Entonces aquí vuelvo y le digo, no aceptable. Y comillas, fíjense que hay un paréntesis aquí blanco, uno rojo, entonces al final, paréntesis 2 veces, le doy enter. Aquí la decisión. Efectivamente 58.2 es aceptable, porque fíjense que está entre 53.5 y 80.7. Ahora lo que hacemos es arrastrar simplemente aquí. Vamos a arrastrar todos hasta nuestro dato 100. Y vamos a mirar de manera aleatoria para verificar que efectivamente esta toma de decisión haya quedado bien. Por ejemplo, y aquí sabemos, nos vamos a basar en el máximo y el mínimo. Entonces voy a coger un valor más grande que 80.7. Voy a buscar uno. Y acá dice 90.7. Ese valor, como está superando al 80.7, dice que es no aceptable. Ahora voy a coger uno más pequeño que el mínimo. O sea, alguien que tenga bajo peso. Entonces voy a coger uno que diga 40 y algo. Voy a buscar si hay alguien que tenga 40 y algo. Aquí, dice 48.5. No aceptable. Pero si está entre 53 y 80, entonces voy a buscar algo que esté por ahí en 60, va a ser aceptable. Entonces miren, 60.3, que está entre 53 y 80, aceptable. 76 está entre 53 y 80, también es aceptable. Entonces ahí ya tenemos nuestra toma de decisión. Ya sabemos que estos valores, ¿cuáles son aceptables? ¿Cuáles son no aceptables según el rango que nos establece la Organización Mundial para la Salud? Después, lo que hacemos es emitir el concepto, es decir, a cada uno de estos datos de la masa, vamos a decir si se encuentra en un nivel, en estos intervalos, si se encuentra en nivel alto, medio o bajo. Y hacemos de nuevo la función sí. Entonces, me ubico sobre la primera casilla, le doy igual, la función sí. Voy a coger prueba lógica, de nuevo, el primer valor de la masa. Entonces, aquí lo que cambia es que no le digo solo menor, sino menor o igual. ¿Listo? ¿Por qué menor o igual? Ah, porque es que él puede tomar hasta este valor. ¿Sí? Este valor, hasta ahí puede llegar. ¿Sí? Entonces, como toma este extremo, estoy diciendo que si este rango, este valor de la masa es menor o a lo sumo igual al rango máximo de acá, ¿sí? Fíjense que ahí ya lo dejé y lo fijo con el signo pesos para que no se me vaya a arrastrar ahorita que movamos los datos por aquí. Entonces, ¿cuál es la decisión? Ah, este es el rango, el primer rango, y a ese primer rango le pusimos bajo, ¿sí? Entonces, o incluso le podemos poner bajo peso, ¿sí? Para que quede mejor, bajo peso. Punto y coma. Aquí viene lo otro, pero lo otro aquí son otras dos opciones. Puede ser medio o puede ser alto, ¿cierto? Entonces, de nuevo utilizamos la función sí. Ah, aquí me faltó algo que no me está dando aquí en bajo peso. La comilla al inicio. Bajo peso. Ahora sí, punto y coma. Ahora viene la otra opción. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Ah, la función sí. Voy a tomar de nuevo el primer dato de la masa, que es la casilla 2, y ahora voy a decir que sea menor o igual, ¿sí? Menor o igual, pero que este valor de acá, que es mi rango medio, ¿sí? Entonces, rango medio. Y lo fijo para que no me vaya a dañar la fórmula. Como este es el valor máximo para ese rango medio, ¿cierto? O nivel de normalidad, entonces le digo, si pasa eso, punto y coma, comillas, le voy a decir normal. ¿Listo? Normal. Aquí me dice valor falso. Ah, si no ocurre esto ni esto, si no es de bajo peso ni es de peso normal, significa que es obeso, ¿sí? Entonces voy a ponerle acá obesidad, con comillas. Comillas, obesidad. Entonces, si analizamos la fórmula, antes de darle enter, aquí estoy diciendo,
si los valores de la masa son menores o iguales a este valor, o sea, si se mueven entre 44.2 y 63.07, aquí me va a indicar un concepto, es que la persona tiene bajo peso. Pero si estos valores de la masa son menores o iguales que este 81.93, obviamente ya empezando desde acá, desde el 63.07, entonces su peso es normal. Y si no ocurre ni bajo peso ni normal, entonces es porque está por encima de este valor, de este 80.7, entonces a esos valores le vamos a decir que es obesidad. ¿Listo? Le damos Enter. Y fíjense que en este caso ya tenemos nuestro concepto. Entonces empezamos a detallar aquí, a bajar esto. Y listo. Y aquí tenemos nuestras dos columnas. Esta persona que tiene aceptable, fíjense, es aceptable según la OMS, pero según estos rangos de los datos está con bajo peso, ¿sí? O sea que él debería tener un poquito más de peso, a pesar de que está aquí dentro de este rango, tiene bajo peso, ¿sí? Fíjense que este señor, 75.6, a pesar de estar aquí, según este rango que está manejando los datos, está en un nivel de obesidad, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, vamos a construir nuestra tabla de contingencia. Entonces yo me voy a ubicar en una casilla que esté sola, ¿listo? En una casilla que esté sola, ubicar por acá. Y va a ser muy sencillo la tabla de contingencia. Son tres pasos. Ubicarme en la casilla. Después vengo acá a insertar. En insertar busco tablas. Y aquí le doy tabla dinámica. ¿Listo? Tabla dinámica. Me va a pedir el rango. Siempre, que pues no ha seleccionado nada. En el rango voy a coger con nombre y todo las tres columnas y sus datos, completica. Y le digo aceptar. ¿Listo? Ah, bueno, miren, ahí me dice que no lo puedo hacer porque tengo una celda aquí combinada. Entonces, esa celda ya estaba ocupada. Voy a ponerlo por aquí, a ver si esa celda no está ocupada. Entonces voy a hacer lo mismo. Tabla dinámica. Y para el rango, voy a venir aquí. Selecciono, le doy Enter. Fíjense que aquí ya me debe salir algo. Tabla dinámica, pero no tiene datos. Entonces, mire lo que vamos a hacer aquí. Aquí me salen las tres variables, pero vamos a jugar con estas dos. Entonces, yo puedo ubicar filas y columnas como quiera. Esa es una ventaja. Si yo quiero que concepto salga en filas, lo pongo ahí. ¿Sí ven? Si yo quiero que toma de decisión salga aquí, pongo ahí, miren cómo sale acá. ¿Sí ven? Que ahí va saliendo bajo peso, normal, obesidad, porque en las filas está el concepto. ¿Sí? Y en las columnas, aceptable o no aceptable. Si yo quiero que esto sea al revés, entonces también lo puedo hacer. Yo puedo poner la decisión aquí y aquí esto. ¿Sí ven? Entonces me cambió a bajo peso, normal, obesidad. Las dos tablas son iguales. ¿Listo? Y entonces aquí voy a poner toma de decisión. ¿Listo? Y en este caso, vamos a mirar. A ver qué ocurrió. Listo. Miren que yo cogí toma de decisión y lo puse acá, donde dice valores, y me completó los datos. ¿Se observan? Que ahí me completó los datos. Entonces, aquí ya tendríamos nuestras etiquetas. Entonces, aquí ya tenemos nuestra tabla de contingencia. Con esta tabla de contingencia, nosotros podríamos ya calcular todo lo que está aquí. Absolutamente todo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ya es entrar a analizar. Valores aceptables, miren, solamente aceptables 65. De esos 100 hay 65 valores aceptables. Nos está haciendo el conteo de todo esto.
¿Cuántos hay no aceptables? Ah, nos está diciendo que hay 35 aceptables. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué más nos está diciendo la tabla de contingencia? Nos está diciendo que personas de bajo peso, en total son 30. Normales, hay 56 personas en un rango de normalidad en cuanto a su peso. Y que hay 14 personas que tienen nivel de obesidad. Si ustedes miran, este total general nos da 100 y este total general también nos da 100. ¿Por qué? Pues porque son 100 datos. Si aquí da más o da menos, significa que jalonamos mal alguna de los datos. ¿Sí? No nos dio el conteo como era. Entonces hay que entrar a revisar todo de la toma de decisión, la del concepto y obviamente la construcción de la tabla de contingencia. Con estos datos de la tabla es que nosotros realizamos nuestras probabilidades. ¿Listo? Nuestras probabilidades. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo aquí les sugiero, aquí tenía otro ejemplo. Vamos a borrar todo esto. Y ahorita los volvemos a construir. Lo que hacemos nosotros es cambiar la tabla. Es decir, no la vamos a dejar dinámica. ¿Por qué no la podemos dejar dinámica, muchachos? Porque se nos daña todo. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es construir una tabla similar, pero que no sea dinámica. ¿Para qué? Para que podamos coger estos valores. ¿Listo? ¿Por qué no puede ser dinámica? Resulta que a veces hay tablas que aquí no tiene valor, ¿sí? Que da 0. Pero en la tabla dinámica el 0 no aparece, sino que aparece en blanco. Entonces eso nos va a generar alguna dificultad a la hora de poder hacer los cambios. Entonces yo, ¿qué hago acá? Es poner lo siguiente, fíjense. Simplemente, vamos a ver si me deja copiar así completico. Ahí ya me dejó copiar esto. Voy a copiar estos dos, así que no me aparezca dinámico. Listo, y voy a copiar solo esta parte. Que sea más bonito y tenga las etiquetas. Listo, ahí ya tengo una tabla que no es de contingencia. Listo. Y le voy a cambiar aquí un poquitico colores acá. Entonces yo miro que alguien está intentando ingresar. Listo. Entonces vamos a ponerle colores también aquí. Un poquitico de color. Y vamos a ponerle acá también a estos para que se vean los datos diferentes. Entonces aquí ya tenemos. Centremos esto. Y centremos estos. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla de contingencia, nuestra tabla normal, salida de una tabla de contingencia, no puede ser al contrario. Y esta es la que yo voy a copiar en cada una de las otras pestañas, ¿sí? Que es la idea de lo que deben hacer ustedes con el ejercicio que viene. Entonces yo voy a ponerlo aquí, así que ahí ya tengo los datos. Voy a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí también. A ver por qué no me dejó. Voy a copiarla todo acá. Listo. Vamos a ponerla todo aquí. Y en el teorema de Bayes también la vamos a poner acá donde estaba la anterior. Listo. Que se vea más bonito todo. Bien, entonces, volviendo acá a la tabla de contingencia, nos preguntan por un evento imposible. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí, para que un evento sea imposible,
al mirarlo aquí normal, sería un evento cuyo dato sea 0, pero aquí ninguno es 0, ¿sí? Entonces no podríamos escribir así directamente un evento imposible de un evento simple, pero de un evento compuesto sí va a haber un evento imposible. Por ejemplo, la probabilidad de encontrar una masa alta y baja. ¿Por qué es un evento imposible? Porque ninguna persona de las que está acá en el estudio, estas 100 personas, va a tener al mismo tiempo un nivel de masa alta y baja. Bueno, aquí le voy a poner en lugar de alta y baja, entonces bajo y normal, para que coincida. Bajo y normal. Ninguna persona va a tener bajo peso y al mismo tiempo peso normal, ¿sí? O también podríamos decir bajo y obesidad y obeso. Ninguna persona va a tener bajo peso y obesidad a la vez, ¿sí? En estos eventos no vamos a encontrar ninguna persona, entonces es un evento imposible. Por más que seleccionemos a una persona aquí, no va a pasar que tenga estas dos cosas al tiempo. Estos dos eventos ocurran a la vez, ¿listo? Para la probabilidad de eventos simples, entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí yo tengo construida una casilla con este valor, pero como porcentaje, ¿listo? ¿Cómo lo hago? Clic derecho, formato de celdas y lo ajusto a porcentaje para que me exprese una vez la probabilidad como porcentaje. Entonces, lo que vamos a hacer es responder las preguntas. Este es un evento simple y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener una masa aceptable? Entonces, una masa aceptable se obtiene de dividir, ¿listo? De dividir nuestro número de eventos. No me olviden eso, aquí se perdió algo de las fórmulas, pero voy a mostrarles aquí. Aquí está. La del evento simple. Ya voy para allá para el evento simple. Aquí está. Es el número o la frecuencia del evento que nos están preguntando dividido en el total. Entonces, si venimos aquí, nos están preguntando que sea aceptable. Entonces, ¿cuántos aceptables hay en total? ¿Quién me responde eso? ¿Cuántos aceptables hay en total? 35. Aceptables. 35. ¿Cuántos? 35. 65. Aceptables 65, ¿cierto? Aceptables Sí. 65. Entonces, para la fórmula lo que hacemos es igual, aquí en la casilla, tomamos esos 65 y los dividimos en el total. ¿Cuál es el total de datos? 100. 100. Entonces seleccionamos aquí el total, que son 100, le damos Enter y nos da una probabilidad de 0.65. Aquí en esta casilla lo que les decía, uno simplemente con Excel dice igual, ubica este valor, le da Enter y lo pone con formato de celdas como porcentaje. Entonces, significa que la probabilidad de seleccionar una persona de esas 100 y que tenga más aceptable es del 65%. Eso es lo que nos está indicando. Ahora ustedes me van a decir qué debo poner acá, en este ejemplo, aquí. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una masa de nivel obesidad? Voy a ponerle acá. Quitarle acá la negrilla. ¿Cuál es la probabilidad de que sea nivel obesidad? Aquí ya, ahí está todo con negrilla. Entonces, ¿cuántos estudiantes, cuántas personas tienen obesidad según esa tabla? 14. 14. ¿Entre cuántos? Entre 100. 14 entre 100. Entonces decimos igual 14 sobre 100. Nos da Enter
Digamos entre nos da 0.14, lo que equivale a un 14%. ¿Sí? Entonces, si uno empieza a hacer conclusiones, hay una probabilidad más alta de seleccionar una persona con masa aceptable que una persona que esté en nivel de obesidad. Una es del 65% y la otra del 14%. ¿Listo? Ahora vamos a mirar los eventos compuestos. Fíjense que acá seguimos con la tabla. Y para los eventos compuestos, entonces miren que la fórmula es la probabilidad de la intersección. ¿Listo? De la intersección. Entonces, significa que vamos a trabajar con la I. Miren el primer ejemplo acá. Miren que el primer ejemplo tiene una I. Voy a borrarlo acá para que lo hagamos nosotros. Dice I. ¿Sí? Entonces, aquí yo le voy a cambiar esa palabra nivel medio, nivel normal. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá son eventos compuestos. ¿Por qué? Porque no nos están preguntando por una sola probabilidad, sino por dos eventos. Pero con la I. ¿Qué significa la I? Que deban pasar los dos al tiempo. ¿Sí? La I, en lógica, es que ocurran los dos a la vez. La O es que puede ocurrir cualquiera de los dos. ¿Sí? Lo hablábamos la semana pasada. La I, carne y pollo. Ah, o sea que van ambas cosas. Carne y pollo es que ambas están ahí. Si a uno le dicen carne o pollo, entonces es una de las dos. ¿Sí ven? Esa es la diferencia. Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener una masa aceptable y de nivel normal? Entonces, para eso, nosotros decimos que la fórmula es la probabilidad, paréntesis de A, voy a insertar aquí el símbolo, que es la intersección. Aquí está, fíjense que aquí en Excel lo consiguen. Y el evento B. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar ahí? Esta es nuestra fórmula. Permítanme, le pongo otro color acá, que resalte. Entonces, lo que nos está diciendo la fórmula, permítanme, yo hago algo aquí, para que ese sonido no... Listo. Lo que nos está diciendo esta fórmula es que usa el evento A, que es masa aceptable, con el nivel normal. La intersección que es, entonces fíjense, aquí dice masa aceptable, entonces me ubico en el renglón donde dice aceptable. Y lo voy a relacionar con donde diga nivel normal. Entonces, aceptable, me sigo moviendo por la fila de aceptable y llego hasta nivel normal. Miren que aquí estoy en una casilla que es la intersección. O sea, ¿cuántas personas tienen masa aceptable y nivel normal a la vez? Ah, son 38. ¿Sí ven? Entonces, 38 ¿entre cuántas? Entre 100, que es el total. Entonces, mi fórmula sería igual la intersección de los dos eventos, aceptable y normal, dividido en 100, que es nuestro total. Entonces, si yo no quiero escribir el 100, lo selecciono de una vez de acá para que la probabilidad sea más efectiva y le doy Enter. Y ahí ya obtengo el valor. Entonces, aquí lo que hago es replicar este valor, ya la columna saben que está en porcentaje. Entonces, la probabilidad de obtener una masa aceptable y de nivel normal es del 38%. Y ahí ya tenemos esa probabilidad. Entonces, aquí voy a cambiar. Voy a poner acá. Ustedes me dirán cuánto da esta probabilidad, muchachos. ¿Qué debo elegir? ¿Cuál es la probabilidad de obtener bajo peso y no aceptable? Todo se divide entre 100. Muy bien, 12 dividido entre 100. Entonces, bajo peso y no aceptable se relacionan acá en el 12 y lo divido siempre en el total. ¿Sí?
Eso me da 0.12, que significa que el 12% es mi probabilidad de seleccionar de manera aleatoria una de esas masas y que al mismo tiempo sea de bajo peso y no aceptable. Es una probabilidad pequeña, pues porque el número de eventos es pequeño en cuanto a la intersección. Y eso es lo que significa para nosotros esa probabilidad de la intersección, que se llama probabilidad de eventos compuestos. Probabilidad de eventos compuestos, intersección. ¿Sí ven? Aquí está la fórmula. Eventos compuestos, intersección. Eventos simples, normalito. ¿Sí? Por aquí está la fórmula. ¿Sí? Normalito. El número de eventos dividido en el total, siempre en el total. Ahora vamos a mirar los eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué fue lo que dijimos que eran los eventos mutuamente excluyentes? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Son los mismos independientes? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Mutuamente excluyentes o independientes? Diego, Laura, Manuela. Significa que los dos eventos no van a pasar al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo, que no van a pasar al mismo tiempo. Entonces, aquí viene relacionado cuando son eventos mutuamente excluyentes con la palabra aceptable o no aceptable. ¿Sí? Con la O, miren, O, la O, cuando son no excluyentes. ¿Por qué? Porque es la unión, y la unión, ¿se ven? La unión es la O, la intersección es la I, la unión es la O. Entonces, en este caso, voy a borrar aquí esto. Como son mutuamente excluyentes, significa que no hay intersección entre ellos. En el ejemplo que pongo dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una masa aceptable o no aceptable? Aquí por el orden de la tabla, yo sé que al mismo tiempo una masa no puede ser aceptable y no aceptable. O es aceptable o es no aceptable, ¿sí ven? Entonces no se van a dar al tiempo los dos, por lo tanto la intersección es cero, ¿sí? La intersección es un evento imposible. Pero la fórmula nos dice, como está con la O, ¿qué es esto? Miren la probabilidad, en este caso A sería una masa aceptable, o B, que B es una masa no aceptable. Lo que nos está diciendo la fórmula es calcule cada probabilidad por aparte y después súmelas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? Pues la probabilidad de que sea una masa aceptable. La probabilidad de que sea una masa aceptable son aceptables 65, 65 entre 100. Esa es la probabilidad de que sea aceptable. Ahora, la probabilidad de B es que sea no aceptable. Entonces, la probabilidad de que sea no aceptable, tengo acá a la fila de no aceptables, son 35. Igual 5 y los dividimos entre 100. Listo. Y ahí tenemos esos dos eventos. Si yo le doy aquí igual y voy a sumar los dos eventos obtenidos, pues me va a dar 1, el 100%. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que me están preguntando de los datos. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una masa aceptable o no aceptable? Pues del 100, porque fijo, si es aceptable, no es aceptable. Pero si es no aceptable, pues no es aceptable. Pero no hay más condiciones. ¿Sí? Es decir, cualquier dato que yo saque de ahí, o es aceptable, fíjense que estamos trabajando con la o es no aceptable. Entonces tengo el 100% de probabilidad en ese caso.
con otro ejemplo. Ustedes me van a ayudar con este ejemplo. Entonces, aquí voy a poner una masa normal o de bajo peso. Listo. Ustedes me van a decir entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? ¿Qué debo escribir? Igual, ¿y cuáles serían los datos? ¿Cuáles serían los datos? Si la probabilidad de seleccionar una masa normal o de bajo peso. Voy a ampliar un poquito acá. ¿Cuál sería? 56 dividido en 100. 56, que es normal, muy bien, dividido en 100. Entonces, 56 dividido en 100. Muy bien. ¿Y la probabilidad de B cuál sería? 30 dividido en 100. 30 dividido en 100, porque no están hablando de bajo peso, son 30 dividido en 100. Listo. Y aquí, en la fórmula, ya lo está haciendo. Voy a repetir, es sumar los dos valores obtenidos. Listo, 0.86, o sea, el 86% ya no es el 100, porque hay otro nivel acá que es obesidad, ¿sí? Entonces no va a ser el 100%, pero la probabilidad de seleccionar una masa que sea normal o de bajo peso es del 86%. ¿Por qué? Porque son las que más tienen, ¿sí ven? La de obesidad es más pequeñita, que es el 14%. ¿Hasta aquí cómo vamos, muchachos? Bien, profe. Listo. Esto es para los eventos mutuamente excluyentes, es decir, que no pueden pasar los dos a la vez. Son los independientes. Para los dependientes o los mutuamente no excluyentes, son los que tenemos acá. Vamos a trabajar la fórmula. La fórmula es muy similar a la de los mutuamente excluyentes, solo que se le va a restar la probabilidad de la intersección, porque la intersección sí se puede dar. No sé por qué no está mostrándose la fórmula aquí. Aquí sí se estaba mostrando, no está. Vamos a ver si sale. Qué raro. Bueno, la fórmula entonces se las voy a mostrar aquí. A ver si carga ahora. Miren que es muy similar a esta. Esta es la de los mutuamente excluyentes. Los no excluyentes, sumamos las dos probabilidades de A y de B, pero le restamos la probabilidad de la intersección. ¿Por qué? Porque en este caso, como si son no excluyentes, significa que la intersección es diferente de cero. Es decir, los eventos, como son dependientes, pueden llegar a ocurrir los dos al tiempo. ¿Listo? Entonces es por eso que calculamos, vamos a calcular, fíjense, 3 datos. La probabilidad del evento A, del evento B y la de la intersección. ¿Listo? Entonces vamos a borrar acá esto. Y vamos a mirar el ejemplo. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una masa aceptable o de, aquí vamos a ponerle, o de bajo peso? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una masa aceptable o de bajo peso? Resulta que las dos cosas al tiempo sí se pueden dar, porque fíjense que hay muchas masas aceptables también de bajo peso, ¿sí? No son mutuamente excluyentes, pueden darse las dos al tiempo. Entonces lo que hacemos es calcular la probabilidad del primer evento, es decir, que sean solamente aceptables, y aceptables son 65 entre 100. Entonces, igual 65 dividido en 100. Esa es la probabilidad solamente de que sean aceptables. Ahora vamos a calcular la probabilidad del segundo evento, es decir, que sean de bajo peso únicamente. Entonces yo vengo acá a bajo peso, dice, son el 100. Bien, el 30 datos de 100. Entonces, igual a 30, 100, y ahí tengo el 0.3. Pero necesito también la intersección de los dos eventos. Entonces, ¿dónde está la intersección entre aceptable y bajo peso? Entonces, aceptable
y bajo peso se intersectan acá en el 18. Entonces la probabilidad de la intersección sería 18 dividido en 100. Y ahí tenemos las tres probabilidades. ¿Qué hacemos ahora al final para calcular la probabilidad de este evento que nos pidieron? Sumamos la probabilidad de A con la probabilidad de B y le restamos la probabilidad de la intersección. Y entonces nos da un 0.77 que indica que es un 77% de probabilidad de que ocurra ese evento. Ustedes me van a decir entonces en este evento ¿qué debo escribir? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una masa con nivel de obesidad o no aceptable? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de A? Los escucho. Para nivel de obesidad. ¿14 dividido en 100? Muy bien. 14, como estamos hablando del primer evento que es obesidad, 14 sobre 100. Listo. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad del evento B? Que sería no aceptable. Aquí dice. 35 dividido 100. 35. Muy bien. Dividido en 100. Y ahora la probabilidad de la intersección. ¿Cuál sería la probabilidad de la intersección? ¿Cuál sería la probabilidad de la intersección de los dos eventos? ¿Cuál es la intersección entre obesidad y no aceptable? Miren, obesidad y no aceptable. Pues sería 5. Aquí es la intersección entre obesidad y no aceptable, 5 dividido en 100. Y entonces aquí obtenemos ese valor, 0.05, el 5%. Sumamos la probabilidad de A con la probabilidad de B y le restamos la probabilidad de la intersección y nos da una probabilidad de 0.44 que indica un 44% en este caso. Y esa es la probabilidad de los eventos mutuamente no excluyentes. ¿Listo? Ahora viene la probabilidad condicionada. Entonces recuerden que la probabilidad condicionada es esa que nos habla dado que, sabiendo que, y es una división. Fíjense. La división es de la probabilidad de la intersección con la probabilidad del segundo evento que nos mencionan. Entonces hay que identificar nada más. Yo voy a borrar estos datos de aquí. Entonces miren lo que ponemos acá. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una masa aceptable, ¿sí? Aceptable, sabiendo que es de bajo peso? Entonces, sabiendo que es de bajo peso, ¿sí ven? O sea, hay una condición. Y es que no voy a mencionar solo las aceptables porque sí, sino que debo tener en cuenta que ya sé que esas que voy a seleccionar son de bajo peso. Entonces, la primera probabilidad que calculo es la de la
intersección de los dos eventos, es decir, de aceptable y de bajo peso. En este caso sería igual, voy a la intersección de aceptable y bajo peso, que son 18, entre 100, y la probabilidad de la intersección es del 18%. Y después dice que únicamente la probabilidad del evento B. ¿Cuál es la probabilidad del evento B? Los que sean de bajo peso. Los de bajo peso en este caso son 30 entre 100. Y ahí tengo la probabilidad de B. La fórmula dice que debo dividirlos. Entonces, le doy igual, tomo la probabilidad de la intersección y la divido en la probabilidad del segundo evento. Le doy Enter, me da 0.6, que indica un 60%. Esa es la probabilidad, un 60%. Ahora ustedes van a hacer este de acá. Una masa normal, sabiendo que es no aceptable. Ustedes me van a decir cuál es la probabilidad que debemos calcular primero. Que es la de la intersección. ¿Cuál sería la probabilidad de la intersección, muchachos? Bueno, sería probabilidad de la intersección entre masa normal y no aceptable, pues son 18, estos 18 entre 100. Y la probabilidad de B es que sean no aceptables, sabiendo que son no aceptables. Entonces aquí le damos, no aceptables son 35, entonces 35 entre 100. Y tenemos la probabilidad. Ahora basta con dividirla. Entonces, igual 0.18 dividido en 0.35 y nos da 0.51, que eso da más o menos, según este dato, el 51.4% la probabilidad de que ocurra, de que seleccionemos una masa normal sabiendo que es no aceptable. Eso es lo que nos está diciendo la probabilidad condicionada. Ahora, para el teorema de Bayes, aquí el diagrama de árbol, que es un poco largo, pero vamos a calcularlo, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, vamos a hacer nuestro diagrama de árbol, ¿listo? La probabilidad que vamos a calcular nosotros en este caso es la de los aceptables. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de nivel normal? ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí ya no nos están preguntando de todos los datos, sino que nos dan una condición y es solo de los aceptables, ¿cuál es la probabilidad de que sea de nivel normal? Entonces, para eso vamos a hacer un diagrama de árbol que tiene que ver con las probabilidades totales, condicionales, conjuntas y aplicando el teorema de Bayes. ¿Listo? Es largo, pero es muy sencillo. Entonces, resulta que nosotros acá en las probabilidades totales tenemos 3 niveles. ¿Sí? Entonces, acá los niveles se llaman obesidad, normal y bajo peso. Son nuestros 3 niveles. Entonces voy a calcular la probabilidad total de cada uno de ellos. Fíjense cómo es de sencillo el asunto.
La probabilidad de obesidad, entonces, de obesidad son 14 entre 100. ¿Sí? La probabilidad total son 14 entre 100. Y ahí tengo la probabilidad solo de que sean obesos, 14%, 0.14. Normales. Entonces vengo aquí a los que son normales, que son 56 entre 100. Y yo ya sé que eso da 56%. Y que sean de bajo peso, entonces vengo aquí a donde están los de bajo peso, que son 30 entre 100. Si yo sumo aquí, esto me da 100, ¿sí? O el 1, en este caso en decimal. ¿Por qué? Pues porque el 100% de los datos están en obesos, normales y bajo peso. Aquí es la probabilidad total de cada uno de estos casos. Ahora, miren que tanto en obesidad como en normalidad como en bajo peso, le abro dos flechitas. ¿Qué significa esa flechita? Pues es que cada caso de obesidad, de normalidad y bajo peso tiene dos condiciones. Puede ser obesidad aceptable o puede ser obesidad no aceptable, ¿sí ven? O puede ser normalidad aceptable o puede ser normalidad no aceptable. Lo mismo, bajo peso aceptable o bajo peso no aceptable. Entonces, ojo aquí con esta parte. Probabilidad se llama condicional, entonces, que sea aceptable, pero de obesidad. Entonces, obesidad aceptable, fíjense. En este caso, obesidad aceptable sería, a ver, ¿dónde está eso? Obesidad aceptable. Ya lo vi, listo. Entonces aquí le digo, obesidad aceptable sería igual 9 casos, pero no entre 100, porque solamente estoy trabajando con obesidad. Entonces son 9 de 14. Y ahí tengo mi valor, 0.64. ¿Listo? Ahora voy a calcular la obesidad no aceptable. Entonces la obesidad no aceptable son 5 de estos 14. Entonces le doy 5 dividido en estos 14. Me da 0.35. Si nosotros sumamos estas dos cosas, nos tiene que dar 1, ¿sí? Porque también es el 100%, pero de los obesos. Entonces fíjense que aquí en la condicional no dividimos en el total de los datos, sino en el total de la característica que estamos analizando, y es obesidad, en este caso. Ahora, para el nivel normal. Para el nivel normal vamos a hacer lo mismo. Tenemos dos condiciones, que sea aceptable o no aceptable. Entonces, normalidad aceptable sería 38 casos, ¿de cuántos? De 56. Y para la normalidad no aceptable, entonces serían 18 casos de esos 56. Y aquí al sumar también ya sabemos que nos da nuestro 100% de la normalidad, nivel normal. Ahora vamos a hacer el nivel de bajo peso. El nivel de bajo peso tiene nivel de bajo peso aceptable, nivel de bajo peso no aceptable. Entonces, para los aceptables de bajo peso, entonces aceptable de bajo peso son 18 entre 30. Y para los no aceptables de bajo peso serían 12 entre 30. Si sumamos 0.6 y 0.4 también nos da 1, o sea, el 100% de los de bajo peso. Tenemos nuestra probabilidad condicional. Ahora viene la probabilidad conjunta. ¿La probabilidad conjunta cuál es? Esta es más fácil todavía, porque es una multiplicación. Y es la multiplicación de las flechitas, ¿sí? De las flechitas. Entonces, fíjense, la probabilidad conjunta es multiplicar, ¿qué en obesidad? La obesidad total por la de aceptable. Estos dos valores. Entonces uno simplemente dice 0.14 multiplicado por este 0.64. Y ahí nos da 0.09. Ahora vamos a trabajar esta de aquí. Igual vamos a multiplicar 0.14 por 0.35. Y ahí tenemos nuestro valor. Ahora
lo que vamos a hacer nosotros es con el resto, lo mismo. Entonces vamos a multiplicar igual 0,56 por este valor y nos da 0,81. ¿Sí? Miren que aquí ya cambió el valor a 0,19 y en este caso, aquí le di dividir, por eso fue que me dio eso. Entonces acá está, mentiras, es este valor que está cambiando. Acá, 0,09, 0,05, listo. Me estaba fijando en estos todavía no van, los voy a borrar. Listo, miren, ahí va la probabilidad conjunta, la multiplicación de los dos. Aquí, igual, normalidad, multiplicado por los no aceptables de los normales, da 0,18, solo multiplicando. Lo mismo aquí, igual, entonces ahora bajo peso, por aceptables de bajo peso, 0,18 también. Y aquí, en esta flechita, la probabilidad conjunta de bajo peso multiplicada por la probabilidad condicional con los no aceptables da 0,12. Y ahí tenemos nuestra probabilidad conjunta. ¿Listo? Para el teorema de Bayes, que por aquí no sé si está la fórmula, no se está viendo, entonces miren que cuando uno hace esto de forma manual, tiene que hacer una multiplicación de una probabilidad por la condicional, que es la que acabamos de hacer, pero hay que dividirlo en la sumatoria de los eventos posibles, ¿sí? Y esta sumatoria es un caso larguísimo. De hecho, todo lo que hemos hecho ahorita, si no lo hacemos con Excel, se demora uno bastante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la probabilidad total aceptable y la probabilidad total no aceptable. ¿Cómo hacemos eso? Miren, es muy simple. Le damos igual. ¿Y cuáles son los aceptables? Vamos a sumar todos los aceptables que nos dieron acá. ¿Sí? Todos los aceptables que nos dieron acá. Entonces, fíjense, probabilidad aceptable. Aquí está. Este es aceptable. Aceptable. Le sumo otro aceptable, pero de los normales, que es esta flechita. Más los aceptables de bajo peso. Aquí. ¿Sí? Y me da 0,65. Ahora, probabilidad de los no aceptables. Entonces, ahora vengo a la flechita donde dice, están los no aceptables, que son estos, aquí al final. Aceptables, pero no aceptables de obesidad. Aquí no aceptables de la normalidad y le sumo los no aceptables de bajo peso. Listo. Y ahí ya tengo los totales. Fíjense que también nos da 1, pues porque ya sabemos que o son aceptables o son no aceptables. Ya quedamos calculado hace rato como un evento simple. ¿Sí ven? Ahí está puestecita. Y ahora vamos a dividir para el teorema de Bayes de cada una de estas lineecitas y vamos a mirar cuál nos sirve para la pregunta que nos hacen. Entonces, como aquí nos están hablando de los aceptables, fíjense, toda esta línea tiene que ver con los aceptables, vamos a dividir este valor que obtuvimos en este total. Entonces sería igual, dividimos este valor entre, como estamos en aceptables, le damos acá 0,65. Y ahí tenemos nuestro teorema de Bayes, la probabilidad total de eso. Igual, aquí tomamos este valor que nos dio la probabilidad conjunta y lo dividimos, pero en este caso en los no aceptables, porque venimos trabajando no aceptables en esa parte. También da 0,14. Aquí le damos igual, tomamos el 0,38 y lo dividimos en 0,65 porque proviene de los aceptables. Entonces le damos Enter, 0,58. Ahora, aquí, recuerden que venimos de los no aceptables, entonces igual, tomamos este valor y lo dividimos en los no aceptables, la probabilidad de los no aceptables que es 0,35. Ahí tenemos el valor. Aquí no tiene que dar 1, aquí pueden dar más grandes las probabilidades, fíjense, es decir, al sumarlas, ¿no? Cada una no puede superar el 1. Igual 0,18 dividido en la probabilidad de los aceptables. Y acá igual la probabilidad conjunta de los no aceptables de bajo peso dividido
en el total, la probabilidad total de los no aceptables, y nos da 0,34. Esta última columna es la que nos permite mirar la probabilidad de estos, pues dependiendo de lo que nos pregunten. Entonces, en este caso, de los aceptables, fíjense. Entonces, yo tengo tres opciones: aceptable obesidad, aceptable normal y aceptable bajo peso. Vamos a ver cuál me están preguntando. Entonces, de los aceptables, ¿cuál es la probabilidad de que sea normal? Entonces es con esta. Aceptable es normal. Entonces vengo acá por la flechita y es esta de acá. ¿Sí? Entonces, igual, y simplemente replico este valor. 58.46% sería nuestra probabilidad de que de los aceptables seleccionemos uno que sea de nivel normal. Eso es lo que hacemos con nuestro teorema de Bayes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, no, señor. Todo bien. Listo. Entonces, como no hay preguntas, para dentro de 15 días, en 8 días vamos a trabajar. Yo voy a trabajar en 8 días una fase de la evaluación aquí con los que se conecten. ¿Listo? No solo solución de dudas, sino que los voy a poner a participar y eso van a ser puntos positivos o negativos de la evaluación sobre probabilidad. Y el lunes les publico, van a tener 2 semanas, les voy a publicar un archivo donde van a tener algunos datos de estos. Puede ser así como la masa, puede ser estatura, edad, les voy a publicar eso. Y basados en este formato, les voy a hacer unas preguntas de probabilidad simple, compuesta, de cada uno de estos. Y tienen que construirlo y enviarlo. Van a tener 2 semanas para eso. La evaluación va a salir de esa parte. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues, como no hay preguntas, ya están listos para desarrollar la actividad. Pues quedo pendiente y nos vemos en 8 días. Bueno, sí, señor. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno.